Cierre de mercados con Fernando Latienda. Bueno, en el 77 un servidor tenía 3 añitos y yo creo que nuestro siguiente invitado, yo creo que ni todavía había aparecido, todavía no había puesto un pie en tierra. Javier Santa Cruz es investigador en la Universidad de Exes y colabora además con la plataforma especializada en fiscalidad y gestión pública Civismo. Santa Cruz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha cambiado, no, este país en 40 años? Estamos mejor, muchísimo mejor ahora, ¿no? Con todos los problemas que tenemos, pero... Desde luego que sí. España es un país que ha crecido y mucho, ha mejorado y mucho, es la de las 10 potencias más importantes del mundo a pesar de todo lo que ha ocurrido en los últimos años, y especialmente ha dado un paso de gigante en una cosa tan verdaderamente importante como es la de la estabilidad, y especialmente en el caso de que, bueno, pues llevamos 40 años pues de paz, ¿no? Y de cierta forma de garantía del Estado de Derecho. Ese es el activo más importante que tiene, por supuesto. Te hemos llamado para hablar un poco de impuestos. ¿Cómo han cambiado en estos 40 años, últimos 40 años también los impuestos? Después vamos a hablar un poco de cuáles son las ideas que tú manejas o tu grupo de colaboradores, poco, pero la verdad es que recordaba yo antes... Hace unos minutos en la tertulia un poco el IVA, ¿no? Que tuvieron que aprender, por ejemplo, los españoles con una campaña también de qué era esto del IVA, ¿no? De pagar por consumir. Me acuerdo de la campaña del IVA. Sí, fíjate, el IVA entró en España por la entrada en la Comunidad Económica Europea, es decir, hasta entonces España no tenía un impuesto al consumo, un impuesto indirecto que gravara el consumo de una forma generalizada. Sí que había algunos impuestos indirectos sobre el alcohol, sobre el tabaco, etcétera, pero el IVA concretamente entra porque entramos en la Comunidad Económica Europea justo en estas fechas del año 77, es cuando se crean los dos grandes impuestos, los dos principales impuestos. Uno de ellos ya sí que existía en el franquismo, pero uno de ellos se crea en ese momento, que es el impuesto de la renta y las cotizaciones a la seguridad social. Lo que ya existía eran las cotizaciones, porque realmente el antepasado de la actual seguridad social, el Instituto Nacional de Previsión, viene de principios de siglo, pero la formalización y la obligatoriedad para cotizar, pues hasta en aquellos momentos es cuando arranca. Y el caso del impuesto de la renta lo hace siendo el primer impuesto directo sobre la generación de renta también que existía en España. Esto fue el profesor Fuentes Quintana, que entonces era el vicepresidente del gobierno, y además de eso, realmente la maduración del sistema fiscal en nuestro país se hace en aquellos años, entre el 77 y el 81, evidentemente. Primero fue por una cuestión de necesidad de recaudación, como bien ha comentado Gemma antes, pues estábamos en entornos de inflación tremendos, ¿no? Además en torno de la crisis del petróleo en los años 70, las épocas de inflación altas, pero aquellos impuestos pues han sido los que han configurado el actual marco fiscal, y hay uno de ellos, muy curioso, Fernando, que es el impuesto del patrimonio. El impuesto del patrimonio, su origen fue un impuesto especial sobre el patrimonio que iba a ser de forma transitoria y iba a eliminarse en el año 83. Bueno, pues resulta que lo tenemos hoy también. Lo seguimos teniendo hoy, además. Teniendo. Un impuesto que evidentemente se creó un poco también para atacar, entre comillas, a las grandes fortunas, a los grandes patrimonios, pero que con el transcurso de los años a los que ha cercenado ha sido sobre todo a las clases medias, porque son precisamente los que tienen muchísimo dinero, también tienen sus propios vehículos, ¿no? Instrumentos financieros para evitar precisamente que recaiga esa presión fiscal sobre ellos. O sea que los paganines hemos sido las clases medias. Oye, en estos 40 años, ¿no? Sí. Hay un mito. Yo me creo lo que me dicen algunos expertos fiscales, que es un falso mito, el hecho de que sigamos creyendo ayer y hoy que España es un país con bajos impuestos. Efectivamente, España es un país que tiene unos impuestos altos en comparativa con los países de nuestro entorno, pero especialmente tiene unos impuestos altos comparando con respecto a qué. Es decir, en España se paga mucho porque hay unos excelentes y bien financiados servicios públicos.
Pues realmente lo que estamos viendo es que sí tenemos una muy buena sanidad, también tenemos una muy buena educación, pero realmente todo esto se está pagando no con impuestos sino con deuda. O sea, es decir, estamos recurriendo a los impuestos del futuro, los que pagarán nuestros hijos y nuestros nietos, para coger y para poder sostener los servicios públicos de hoy. Lo único que se está sosteniendo con dinero de verdad de hoy son las pensiones, porque el cotizante de hoy es el que paga la pensión del jubilado actual, ¿no? Entonces, hay que mirarlo desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, España tiene una estructura económica y una estructura, digamos, productiva muy distinta a la que puede haber en Alemania, en Francia, en Italia o en cualquier otro país de Europa, y sin embargo sí vemos como digamos, el esfuerzo que tiene que hacer una familia para pagar impuestos es superior. De hecho, estamos 3 puntos por encima de la OCDE, concretamente en el caso de las rentas del trabajo. Es decir, al fin y al cabo, las rentas del trabajo, decimos, bueno, nosotros pagamos nuestro impuesto a la renta y pagamos nuestra cotización, lo que de la nómina dice que estamos pagando por una pensión en el futuro, pero realmente estamos pagando mucho más, y ese mucho más resulta que hay una cosa que los oyentes pueden cuando vayan a la nómina no la van a encontrar, pero sí van a encontrar un apartado abajo, una cosa que se llama ahí como base de cotización, que mucha gente dice, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto es el sueldo que usted debería cobrar, pero no cobra. ¿Por qué? Porque esa diferencia entre lo que cobra y eso que pone ahí, que pone base de cotización, eso es lo que la empresa está pagando en concepto de seguridad social. Es decir, que las pensiones del futuro las estamos pagando primero con, las pensiones nuestras, asegurar que nos paga una pensión en el futuro, pero pagarlas de ahora, lo estamos haciendo en base a una parte de nuestro sueldo que sí la vemos, pero una parte muy importante de nuestro sueldo que no vemos, que está oculta, que nadie se ha parado a pensar que eso existe. Y entonces, evidentemente, los últimos años los economistas intentamos hacer el esfuerzo de revelar todas las cosas que están ocultas, sobre todo para que la gente tenga más herramientas de decisión y diga, oye, aquí hay una cosa que esto antes que no la veíamos y que es muy importante y que eso puede hacer cambiar la decisión y la perspectiva de la gente. En breve yo creo que te va a comenzar esa batalla, ¿no? La de la fiscalidad a nivel político y una serie de partidos que ahora mismo están pues en el bando de la izquierda, son los que proponen que hay que subir todavía más los impuestos, ¿no? Para llevar a cabo un mayor gasto, la renta básica universal, subir los salarios mínimos en el mercado laboral. El Partido Popular lo que ha anunciado de alguna manera es lo contrario, bajar los impuestos, pero claro, cuando se pueda, entendemos es cuando España salga del déficit excesivo, el déficit 3%. Sí, además pero ahí hay una cosa que también es una trampa contable, que es la siguiente. Nosotros saldremos muy probablemente del déficit excesivo, es decir, el ritmo que estamos obteniendo de ingresos y sobre todo la parte de que el gasto no se ha disparado mucho, es decir, ha crecido, ¿no? Pero realmente la parte del gasto más importante con la que teníamos hace 5 o 6 años eran los intereses de la deuda, las prestaciones por desempleo y las pensiones, pues las dos primeras pues realmente están reduciéndose a un ritmo bastante acelerado, ¿no? Entonces eso te da margen para poder gastar por otro lado. Pero lo que realmente está pasando ahí es que la bajada, o sea, cuando uno sale del protocolo de déficit excesivo, el problema es que la deuda, es decir, lo que conocemos como la ratio de deuda pública, va a subir de una forma considerable. ¿Por qué? Porque cuando uno está dentro del protocolo de déficit excesivo, hay unas deudas que no se contabilizan y que realmente son deudas muy importantes, y una buena parte de ellas son derivadas de la reestructuración del sistema financiero. Es decir, todo el dinero que en forma de avales, que en forma de rescate público, que en forma de los diferentes programas que España tiene que pedir prestado a Europa, todo eso es deuda real, deuda que existe, pero que no es deuda que esté computada en este momento, porque el protocolo de déficit excesivo lo que dice es que pues tienes que tener un umbral del 60%, pero sobre todo tienes que tener un cierto colchón cuando tienes una época pues de crisis y demás, ¿no? Entonces, cuando salgamos del protocolo, esa cosa de que hemos reducido la deuda y que estamos por debajo del 100% en realidad no es cierta. Es decir, estamos bastante por encima del 100% y
y por tanto ahí saldrá el segundo argumento para decir que no se vuelven a bajar los impuestos. Pero al fin y al cabo, las bajadas de impuestos las puedes hacer de varias maneras. Es decir, algunas comunidades este año lo que han hecho ha sido aplicar bajadas en los tramos, por ejemplo, de las rentas más bajas, y ahora mismo ya te encuentras con una masa de entre 5 o 6 millones de contribuyentes que no pagan nada a Hacienda, es decir, su contribución al IRPF es cero, porque están dentro de esos tramos. Javier Santa Cruz, gracias un día más. Muchísimas gracias y hasta otra. Un placer como siempre, un abrazo fuerte.